Saludo a todos, queridos hermanos y hermanas que me oyen, amigos que también me oyen, en el nombre bendito de Jesucristo. Y deseo que la gracia de Jesucristo también, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Amén y amén. Pues Dios ha puesto en mi corazón de traer una serie de discipulados, aleluya. Y comenzaremos con este primero que lo he titulado Conozcamos la Biblia. Conozcamos la Biblia. Y esta enseñanza o esta lección que vamos a tener es para que después usted pueda estar apto para reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Y es mediante ella que el Señor se da a conocer a los hombres. Mediante esta lección usted después debe de estar apto para usar la Biblia y encontrar con facilidad y rapidez los libros, capítulos y versículos que se encuentran en ella. Identificar y distinguir los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y memorizar textos y pasajes bíblicos. Dicho esto, usted ya debe de tener en sus manos la Santa Biblia. No es un escrito cualquiera, pues es el libro de los libros. Es diferente porque solo en él encuentra usted todo lo que Dios hizo para dar la salvación y la vida eterna a las personas. En sus páginas usted sabe cuál es la voluntad de Jesucristo para su vida. Y ahora que ya tomó la decisión de recibirlo como Salvador, aleluya, a través de conocer la Biblia, también lo podrá tener como su Señor. Y por eso la Biblia se le llama la palabra de Dios. En esta lección el primer punto lo vamos a titular La Biblia en sus manos. Teniéndola en sus manos ahora mismo, mírela. Y es probable que le haya venido a sus pensamientos, a su mente, la pregunta: ¿qué es la Biblia? Para que descubra la respuesta, primero tiene que entender que este vocablo quiere decir libros, es decir, varios libros juntos en uno solo. Hay una página en su Biblia, en las primeras hojas, donde están escritos los nombres de todos los libros que la forman. Búsquela y léalos. No se preocupe si algunos de ellos son extraños y difíciles al leerlos por primera vez. Desde el comienzo de su vida cristiana, usted comprenderá que no se puede ser creyente sin la palabra de Dios. Por eso los cristianos auténticos llevan la Biblia, leen la Biblia y estudian la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios porque mediante ella el Señor se da a conocer a los hombres. Esto, hermanos y hermanas, amigos que me oyen, se llama revelación divina. Dios habla con nosotros a través de la Biblia. Leyéndola usted comienza a conocer al Señor, a entenderlo y a obedecer sus orientaciones para su vida privada y para la participación en la iglesia de la que ahora forma parte. La revelación de Dios, la cual se encuentra en la Biblia, fue escrita por casi 40 personas en dos idiomas, el hebreo y el griego, muy diferentes al español. Esto ocurrió hace muchos años. Unos eran profetas, otros reyes, sacerdotes, pescadores, pastores de ganado y hasta un recaudador de impuestos. Dios escogió a estas personas y las usó a pesar de sus imperfecciones y con sus diferentes conocimientos de la vida humana. Este es el aspecto maravilloso de la Biblia, que a pesar de que los libros fueron escritos por personas diferentes en épocas muy remotas y también diferentes, y después reunidos en un solo libro, la Biblia
es completa y perfecta en unidad y en armonía. Dios inspiró a estas personas para que escribieran la Biblia, capacitándolas para que recibieran y transmitieran la enseñanza sin mezcla ni error. La inspiración divina es también la garantía de que las personas escogidas solo escribieron lo que Dios quería, sin las señales de las debilidades y los defectos propios de la naturaleza humana. Le aconsejo que lea a continuación lo que dijo Pablo, uno de los escritores de la Biblia. Él dijo: toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. El segundo punto en esta enseñanza se llama cómo usar la Biblia, o cómo usar la Biblia en la iglesia. A la primera parte de la Biblia, que comienza en el libro de Génesis y termina con el de Malaquías, se la llama Antiguo Testamento o sencillamente Viejo Testamento. En total son 39 libros. Después de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, comienza el Nuevo Testamento, conocido por las letras NT, y tiene 27 libros. Usted aprendió que las dos divisiones de la Biblia son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juntos suman 66 libros. Sin embargo, un detalle interesante es que los 66 libros no aparecen en orden de fecha en que fueron escritos, porque la preocupación de Dios no era de contar una historia, sino de revelar su plan para salvar a todos los hombres. Para que el creyente encuentre fácilmente un texto, cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y versículos. El número grande al lado izquierdo de las palabras impresas indican el capítulo y el pequeño el versículo. Busquen su Biblia, por ejemplo, Juan 3:16. El número 3 el capítulo y el 16 el versículo. Antes del inicio de cada capítulo o de algún versículo, usted encuentra el título del tema. Es bueno que usted sepa que los escritores de la Biblia no escribieron sus libros separando los temas por títulos, capítulos y versículos, y no emplearon la puntuación como el punto y la coma o el punto final. Se adaptaron todos estos recursos muchos años después para facilitar la lectura y el estudio de la Biblia. La Biblia, que está en cada mano de los creyentes, para su lectura y estudio están escritas en distintas versiones. Las versiones son resultado de las actualizaciones de una traducción. La traducción significa trasladar a un idioma todo lo que se escribió en otro idioma. En el caso de la Biblia se trasladó todo lo que estaba escrito en hebreo y griego al español. La traducción principal empleada en Hispanoamérica es la de Reina Valera. De esta traducción hay las versiones que se presentan con diferencias, no en el mensaje sino en las palabras. Vea un ejemplo. En una versión se lee 1 Corintios 13, caridad, y en otra, publicada más recientemente, más moderna, amor. La cuestión es que con el paso del tiempo el vocablo caridad tuvo otro sentido y no es tan fuerte como el término amor. Debido a las distintas versiones, se escucha a las personas leer el mismo versículo de manera diferente. Cuando hacen eso, juntas en voz alta en la iglesia. Será interesante que usted use una versión escrita en español más moderno, más reciente. Usted debe de llevar la Biblia a los cultos y siempre que alguien haga una lectura de uno o más versículos, búsquelo y acompáñele silenciosamente a quien está leyendo. Por lo tanto, usted
Así, de ese modo, aprenderá a encontrar con facilidad y rapidez los libros, capítulos y versículos anunciados en los cultos. Ahora le aconsejo, para practicar, que busque en su Biblia Primera de Reyes, capítulo 9, del verso 5 al 14. Y deténgase un momentito en lo que está oyendo en este audio y lea por un momento buscando la cita referida. El tercer punto en esta lección de Conozcamos la Biblia se llama ¿Cómo usar la Biblia todos los días? Porque usted no solo debe usar la Biblia solo cuando va a los cultos de su iglesia. Si se limita solo a eso, o a esos momentos, su crecimiento espiritual se producirá muy poco a poco, lentamente. Porque el deseo de Dios es que usted sea un adulto espiritual y no un niño. Si no, lea 1 de Corintios capítulo 13, verso 11 y 1 de Corintios capítulo 14, verso 20 y también la carta de los Efesios capítulo 4, verso 15. Y de la lectura. Es claro que usted también desea crecer espiritualmente a través de la Biblia. Y para esto debe dar el primer paso. Y es de leer la Biblia. Debe de estar consciente de que tiene que leer la Biblia todos los días. Porque todos los días usted tiene que comer algún alimento para no morir de hambre. Así también necesita alimentarse de la palabra de Dios. Nadie permanecerá vivo espiritualmente si no se alimenta leyendo la Santa Biblia. Si no, lea Jeremías capítulo 15, verso 16 y Mateo capítulo 4, verso 4. Lea la Biblia todos los días. No basta leerla una vez que otra, o solo aquellos textos sueltos más conocidos, como podemos mencionar el Salmo 23, el Salmo 91, Juan 3:16, 1 de Corintios 13. La Biblia no se resume en esos capítulos solamente. Si usted no la examina diariamente, solo va a conocer los textos más mencionados entre los creyentes y jamás probará alimentos más sabrosos. Además de leer diariamente, usted debe tomar la decisión de estudiar toda la Biblia. Hemos dicho que es la Biblia donde Dios se revela al hombre. Pero la revelación no está completa en un solo libro. Usted conoce un poco en Génesis, en otro pasaje, y así va hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que significa revelación. La memorización de los versículos. El segundo paso que usted debe de dar para crecer espiritualmente es memorizar los textos de la Biblia. Cuando usted memoriza los textos de la Biblia, está guardando, escondiendo y haciendo habitar en usted la palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia definitivamente no fue para que solo quedara registrado en un libro. La lectura solo permite recordar un 15% de lo que se lee después de 24 horas, pero la memorización le permite recordar el 100%. El estudio también podemos mirarlo. Otro paso que se debe de dar para crecer espiritualmente es estudiar la palabra de Dios. Estudiar es más que leer cuidadosamente. Leer es más rápido que estudiar, pero estudiar ayuda a pensar y a recordar. Deben acompañarlo a usted en el estudio de la Biblia los materiales que ahora mismo le voy a indicar. En primer lugar, claro que sí, una Biblia, la Biblia, y si es posible una versión más reciente y algunas más para poderla comparar. Una concordancia bíblica que le va a ayudar a localizar palabras, temas, pasajes bíblicos, libro por libro de la Biblia. Clave bíblica.
Es un libro que trae bosquejos de los libros de la Biblia y también introducción, autores, historia y fechas. Otro material que se debe de tener son diccionarios bíblicos para la explicación de palabras y temas bíblicos. También diccionario del español para saber el significado de las palabras poco conocidas por usted. Un manual de temas bíblicos. Trae temas para estudios más detenidos. Por último, un cuaderno, claro que sí, para anotaciones de lo que observemos, de las analogías, interpretaciones y aplicaciones que podamos ver en los estudios. Tenemos que tener un momento de meditación. El último paso que le ayudará a crecer espiritualmente es tener ese momento de meditación en la palabra de Dios. Es bueno que tenga un plan de estudio que se componga de pasos muy sencillos. Es necesario que usted se dedique a la meditación diariamente. Seleccione un momento específico, escoja un lugar especial, a solas con Dios siempre. Bendito sea el Señor. Y el discipulado consiste en esto, que abra en primer lugar su Biblia en la página donde están los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y lea el nombre de cada uno de ellos en voz alta, por lo menos 2 veces para comenzar a memorizar. En segundo lugar, tome una hoja de papel y trate de escribir los nombres de cada libro sin consultar la lista mencionada anteriormente. Haga esto cuantas veces considere necesario. En tercer lugar, menciónenlo uno a uno, de memoria y en voz alta, es decir, algo al parecer difícil, pero que le será muy útil para el desarrollo de su conocimiento bíblico y la relación con los creyentes de su iglesia, los que ya usan la Biblia hace más tiempo que usted. En cuarto lugar, diariamente estudie un poco la Biblia. La cantidad de textos, cuánto tiempo va a llevar eso y cuántas veces va a leerla, todas dependen exclusivamente de usted. Y en último lugar, lo ideal es que usted lea toda la Biblia por lo menos una vez al año. Si todavía no lo ha hecho, comience desde estos momentos por el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Y quisiera darle unas ayudas suplementarias. Una ayuda bibliográfica. Lee la Biblia, conociendo a su autor, porque esto es de suma importancia y es la mejor manera de estudiar la Biblia. Ella es el único libro cuyo autor está siempre presente cuando se lee. El autor de un libro es la persona que mejor puede explicarlo. La Biblia es un libro fácil y al mismo tiempo difícil, sencillo y al mismo tiempo complejo. No basta solo con leer sus palabras y analizar sus declaraciones. Todo eso es indispensable, pero no basta. Es necesario conocer y amar al autor del libro. Conociendo al autor, la comprensión será mucho más fácil. Lee la Biblia diariamente. Te aconsejo que leas Deuteronomio capítulo 17, verso 19. Esta regla es excelente. Se presume o se cree que el 90% de los creyentes no leen la Biblia diariamente. No es de extrañar que haya tantos creyentes fríos en las iglesias. No solo fríos, sino enanos, raquíticos, mundanos, carnales, indiferentes, sin crecimiento espiritual. Dios no nos puede revelar sus verdades profundas. Leamos Marcos capítulo 4, verso 33, Juan capítulo 16, verso 12 y Hebreos capítulo 5, verso 12. Es asombroso que haya personas en las iglesias que hayan tiempo para leer, oír y verlo todo, hablando humanamente menos la palabra de Dios. Motivo: come tantas cosas o otras cosas que pierden el hambre o el apetito por las cosas de Dios. Es correcto leer buenas cosas,
claro que sí, pero es imprescindible dedicar más tiempo a las Escrituras. Es también un hecho que muchos pastores no llevan a sus ovejas a leer la Biblia. No basta con asistir a los cultos, oír predicaciones, sermones y testimonios, asistir a estudios bíblicos, leer buenas obras de literatura cristiana. Es necesaria la lectura bíblica individual y personal. Hay creyentes que solo comen espiritualmente cuando le dan la comida en la boca, en la cuchara del pastor, o la cuchara del maestro de la escuela bíblica, etcétera, etcétera. Si nadie les da de comer, ellos mueren por desnutrición, por inanición. Quiero deciros de que leer la Biblia con la mejor actitud mental y espiritual posible. Esto es de capital importancia para el éxito en el estudio de la Biblia. La actitud correcta sería la siguiente: estudiar la Biblia como la palabra de Dios y no como otro libro literario cualquiera. Estudiar la Biblia con un corazón y una actitud devocional y no solo con el intelecto. Las riquezas de la Biblia son para los humildes, como nos dice Santiago capítulo 1, verso 21. Aquellos humildes que temen al Señor. Cuanto mayor fuera nuestra comunión con Dios, tanto más humildes seremos. Las ramas más cargadas de frutos son las que más se inclinan. Es necesario leer la Biblia creyendo, sin dudar, en todo lo que ella enseña, inclusive en los campos sobrenaturales. La duda o incredulidad ciega al lector. Si no leamos capítulo 24, verso 25 del Evangelio de Lucas. Lea la Biblia con oración, despacio, meditando. Así hicieron los siervos de Dios en el pasado. Si no, leemos el Salmo 119, versos 12 y 18. Y si no, el libro de Daniel en el capítulo 9, del 21 al 23. El camino sigue siendo el mismo. En la presencia del Señor, en oración, se esclarecen las cosas más incomprensibles. Salmo 73, del verso 16 al 17. La meditación en la palabra profundiza su comprensión. Muchos leen la Biblia para establecer récords de lectura. Al leer la Biblia, aplícala primero a ti mismo, hermano. De otro modo, no habrá ninguna virtud. Y te voy a hablar de algo histórico. Y te voy a decir de los materiales que se escribió la Biblia. Originalmente fueron dos, los principales: papiro y pergamino. Se extraía el papiro de las partes interiores de la corteza de una planta acuática de ese mismo nombre. Su uso comenzó en Egipto cerca de 3000 años antes de Cristo. Se menciona en la Biblia, por ejemplo, en Job capítulo 8, verso 11. El pergamino era piel de animal, curtida y preparada para la escritura. Es material superior al papiro. Su uso generalizado comenzó en el siglo I de la era cristiana. A pesar de ser conocido mucho antes, su nombre viene de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, donde se perfeccionó esa industria del papiro. También se menciona en la Biblia, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:13. El papel de los tiempos actuales es de origen reciente, del siglo II después de Cristo. Los primeros formatos de la Biblia fueron dos: rollos y códices. El rollo estaba hecho de papiro o pergamino. Se ataba a 2 cabos de madera para facilitar su uso. Tenía de ancho 30 centímetros. La longitud dependía del volumen de la escritura. Cada libro de la Biblia constituía un rollo separado. En aquel tiempo nada podía llevar
la Biblia como se hace hoy. Lo que hizo eso posible fue la invención del papel, de la tipografía y el formato actual de los libros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Después de haber hablado todo esto, quisiera hacer unas preguntas para ver si has aprendido algo. 5 preguntas. Y con esto terminamos esta primera enseñanza de Conozcamos la Biblia. Le voy a hacer la primera pregunta. Menciona por lo menos 3 títulos dados a la Biblia. El libro, la Escritura y la palabra de Dios. Deberías de poner en el comentario que se puede hacer debajo la respuesta. Segunda pregunta, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Tercera pregunta, ¿qué significa el vocablo Biblia? Cuarta pregunta, ¿cómo se llamó el más conocido traductor de la Biblia al español? Y quinta y última pregunta, ¿cuántos escritores en total escribieron la Biblia? Bien, espero de que este discipulado de esta primera lección de Conozcamos la Biblia te sirva de enseñanza, de edificación y de mucha bendición en el nombre bendito de Jesucristo. Hasta aquí esta primera lección y muy pronto tendremos la segunda lección titulada Conozcamos a Dios. Dios les bendiga a todos poderosamente y saludos de vuestro hermano Alonso Línea en el nombre de Jesucristo. Amén.